noches. Bueno, Sánchez 2027. ¿Qué consecuencias económicas puede tener? A ver, supongo que lo que hará será continuar lo que hasta ahora ha llevado haciendo, su plan económico y tal. El problema está en que si también podrá o no aprobar presupuestos, lo cual nos deja en una situación compleja, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Un país sin presupuestos generales del Estado no puede aplicar y adaptarse a los tiempos que vienen. Ahora mismo el planteamiento económico del Gobierno es un planteamiento de supervivencia, de utilizar fondos europeos fundamentalmente, un crecimiento que se basa en el gasto público, que se basa también en una inmigración que ha llegado en los últimos años, casi 6 millones de personas en los últimos años, que obviamente genera crecimiento y a poco más. Es decir, todo lo demás, lo que son los cambios de modelo productivo, se basa en el turismo, seguimos tirando de un sector que no genera grandes salarios porque no puede generarlos. Es decir, yo no creo que vaya a cambiar todo esto demasiado porque la oportunidad la ha tenido y no se ha aprovechado. No se ha aprovechado esos fondos europeos precisamente para empezar a impulsar y estimular el cambio del modelo productivo en este país. Y seguir con esa rutina, es decir, no hacer cambios, no tener ni siquiera presupuestos. ¿Cuándo calculas que podría llegar a notarse también en lo que hasta ahora va bien? Estabas explicando que son los grandes números, que es la macro. Es decir, si no se hace nada, ¿cuándo empezaremos a renquear incluso también? ¿Cuándo podríamos empezar a renquear también en lo macro? Hay cosas que yo hace tiempo, cuando vine por aquí hace años, me preguntabais si iba a haber un desajuste rápido, profundo y tal. Dije que era más probable que fuese un empobrecimiento sostenido, ¿no? Y eso es lo que estamos. Estamos en un empobrecimiento sostenido fundamentalmente y se detecta en las clases medias, ¿no? Que se le puede llamar como queramos, pero el salario modal de este país, el salario más frecuente es de 15.987 euros. Es decir, eso es el salario más frecuente. El 67% de los españoles que trabajan están por debajo de los 29.900 euros al año, el 67%. Es decir, no se crea capital, no se crea riqueza, la gente sobrevive y por supuesto no puede invertir. Y además, si tenemos un problema de inflación acumulada como hemos tenido, pues al final lo que estamos generando es incapacidad para ir a una vivienda, la gente no quiere construir porque no hay solvencia. Es decir, cuando decimos que hay un problema de vivienda que no lo va a solucionar porque lo ha tenido delante. Durante 7 años podría haber hecho muchas cosas y no se han hecho. No estamos hablando solo de que haya poca oferta, sino tendríamos que hablar por qué hay poca oferta. Porque si hay poca oferta es porque aquellos que deben de promoverla no son capaces o no ven viabilidad en construir, porque fundamentalmente hay un incremento brutal de la tara positiva, en este sentido de los impuestos, lo que tiene que ver con la insolvencia de las personas que tienen que comprar esas casas. Es decir, si tú no tienes público, ¿para qué vas a construir? Y si construyes, además te sale muy caro, tu margen de beneficio es escaso y tiras para atrás. Eso reduce la oferta y encarece la poca que haya. Ese bucle no se va a cambiar y va a ir empobreciendo aún más a la gente. Estamos escuchando, Marc, a líderes europeos, líderes de otros países, decir, viene una situación difícil, una situación dura, hay que hacer ajustes, tenemos que tomar medidas y muchas de esas medidas no van a ser populares. Sánchez de hoy, de 2025, dice, ese no es mi modelo, en España tenemos dinero, estamos además recibiendo dinero de Europa y por tanto no vamos a aplicar, no le voy a decir a mi población que tengamos que tomar ninguna medida que sea dura, difícil e impopular. ¿Tú crees que el Sánchez de 2027 no tendrá más remedio, llegado el caso de tomar esas medidas impopulares al estilo del Zapatero de 2007, de la crisis de Zapatero? No serán del mismo modo, porque el crash económico no se va a producir como se produjo en aquel momento, que fue el estallido, ¿no? de una crisis financiera, inmobiliaria en nuestro caso, era global, muy global. En este caso va a afectar a aquellos países que tengan una deuda pública alta, que la tengan derivada en tipos impositivos que estaban más bajos cuando la adquirieron y luego tengan que renovarla a tipos más altos, por ejemplo, si viniera un momento en el que se impulsara la inflación, que es una de las probabilidades con el follón que tenemos en el mundo, la inflación podría despertar en cualquier momento, hay demasiada masa monetaria en el mercado, con lo cual también puede influir a empujar los precios, eso significaría que tendrían que subir tipos de interés y estaríamos fastidiados. Entonces, aquí el problema está en que se habla de que vamos bien, de que crecemos, casi el mensaje ha empezado a calar ya en aquellos que no se lo creían inicialmente, ¿no? Es como si fuera verdad. Y es que no lo es. O sea, España no va como un cohete, España no crece más que... A ver, crece a 2,7, crece más Grecia que nosotros en el conjunto de los últimos años. O sea, estamos creciendo a una dinámica que es muy habitual para España. De hecho, hemos crecido en los últimos 30 años 20 veces más que ahora.
Es decir, no estamos en el mejor momento. Pero es que esa comparativa con países, con Alemania, Francia y tal, claro, si tú te pones a comparar el PIB español con el alemán, nosotros somos una cuarta parte. Entonces, ir diciendo por ahí que somos el motor de Europa, cuando eres una cuarta parte del verdadero motor de Europa, que aunque crezca poquito, muy poquito, es el motor de Europa, pues es un poco falaz. Además de que sabes perfectamente, y está calando en la gente que no es como si no fuera así, que España solo crece por fondos europeos, repito, fondos europeos que se acaban, que además no se están utilizando, pero llenan el mercado de productividad en un momento determinado. Estamos con muchísimos más habitantes que antes, es decir, si hay más gente, trabaja más gente, y si trabaja más gente y consume más gente, tienes crecimiento del PIB. Luego tenemos un tema inflacionario importante, que también ha ido sumándose a todos los elementos aparentemente de un crecimiento que no es tal, y además una dependencia de un mercado y de una industria que es un don, el turismo, pero que es frágil. Es decir, no solo claro, y además muy fluctuante. Es fluctuante, es algo cíclico, en nuestro caso hemos conseguido extenderlo más, pero sigue siendo muy cíclico, pero sobre todo es muy frágil y sobre todo genera salarios muy bajos, precariedad laboral y importa todavía más gente que viene a buscar un empleo que no es muy complejo de obtener, porque está en el mundo, en este caso, pues, del turismo, de la construcción. Eso no es un modelo económico robusto, competitivo, productivo. Tenemos la productividad estancada, este hombre no lo ha cambiado, no ha cambiado ni la productividad, ni la competitividad, ni el crecimiento real. La renta per cápita en España, que manejamos cada uno de los el reparto de ese crecimiento pasado a las personas lleva estancado desde 2004. O sea, esta es la realidad, aquí no ha cambiado nada. Acompáñame a la mesa porque decías, nos están vendiendo que somos quienes estamos tirando del carro de la economía de la Unión Europea, quienes estamos teniendo una posición de verdadero liderazgo. Pues es verdad que tan lejos como hoy, Marc, el ministro Bolaños ha insistido en esa idea. Él viene a decir, hasta que nosotros llegamos al gobierno, pues poco más o menos que a España le ponían a comer las galletas y los cereales, a los nuggets al lado de los grandes. Ahora nosotros estamos en la mesa de los grandes comiendo además el solomillo. Esto es lo que viene a decir el ministro Bolaños. Estamos en un momento extraordinariamente positivo de nuestro país que nos hace poder ser muy optimistas con lo que va a suceder en España. Hemos pasado, por decirlo de una manera más fácil de comprender, de estar sentados en la mesa de los niños comiendo nuggets a estar en la mesa de los mayores decidiendo en Bruselas lo que hace Europa. Tu discurso y el ministro Bolaños coincidentes no son. Y me alegro porque esto es de aurora boreal, aparte de vergüenza ajena, ¿no? O sea, cuando un ministro utiliza esta comparativa, que tampoco la entiendo demasiado, ¿eh? O sea, no comprendo muy mucho lo que quiere decir, porque bueno, en su cabeza sonaba bien, pero la realidad no es esa, y él lo sabe, y yo sé que todos ellos saben perfectamente que se crece por lo que se crece, se va a crecer por lo que se va a crecer, y que eso no se puede trasladar a la economía real. Yo a veces me pregunto, la gente no se da cuenta, y supongo que no se da cuenta en la gran mayoría, fundamentalmente porque es un empobrecimiento sostenido, pero la gente no se da cuenta de que cada vez somos más pobres. O sea, la gente no se da cuenta que en este país no se generan empresas innovadoras, que no tenemos la capacidad competitiva que tienen otros países, que aquí no ha pasado nada en estos años, que lo único que tenemos es una producción bruta que va creciendo por las razones que te comentaba antes. La gente no se da cuenta de todo eso. ¿La gente qué hace por la mañana? ¿Se toma un tazón de cloroformo y tira para adelante o cómo funciona? O sea, ellos... Esta es la realidad. O sea, tenemos... Y abusan de esa realidad, abusan del hecho de que preguntarse si realmente esto está yendo como nos dicen o no es un tema complejo, no es fácil de explicar. Claro, y de inmediato les dejo, por supuesto, también le doy la palabra a nuestros compañeros, pero a esa pregunta que tú lanzas al aire, oye, la gente no sabe lo que hay en realidad, no se da cuenta de que se está empobreciendo. Mucha gente a eso lo que responde es... Pues yo voy al restaurante y está lleno, bueno, trato de reservar y los precios están altos, pero veo los carritos llenos. Esa también forma parte de la versión oficial. Hay varias teorías. De todos modos, a ver, en España los jóvenes se van de casa y ya no es un hecho cultural a los 31 años. O sea, 8 o 9 más que en Dinamarca, 7 más que en Francia. 4 más que la media. 4 más que la media también está Grecia, está Italia, está Portugal, que digamos que todos empujan para arriba. Pero no es un tema ya cultural como siempre nos han dicho, sino que tiene que ver con que no tiene nada que hacer. O sea, ¿cómo me voy a ir? Por los problemas que tiene ese círculo tóxico de la vivienda que te comentaba, que no se construye por lo que no se construye, y al no construirse hay menos oferta y tampoco se incentiva que haya, ¿no? Pero sobre todo es que esos jóvenes, unos se van,
el capital humano con talento se va. No puedes decir cifras exactas porque no hay manera de que te las den, pero ronda entre los 150.000 y los 300.000 cada año que se van de España. Lo que importamos no es precisamente ese talento, importamos otro tipo de personal, que oye, bienvenido para lo que tengan que hacer, pero no es lo que se ha ido. Y claro, estamos empobreciendo el modelo productivo. Si tú no eres competitivo en un mundo que se avecina, en el que vamos a tener que asumir que las grandes potencias del mundo, China y Estados Unidos, se van a repartir todo el modelo por inteligencia artificial, automatización del mundo. Vamos hacia un mundo automático, en el que las cosas pasarán solas, y que si tú no te adaptas a eso, pierdes las capacidades de competitividad, ¿no? Bueno, pues somos en 5 años, en un lustro, una quinta parte más pobres. Es decir, claro, lo que teníamos puede comprar una quinta parte menos. Eso por un lado. Luego, si tomamos a los jóvenes como referencia, que son los que en teoría hay una edad determinada en la que tienen que ser motor productivo, no pueden hacerlo al no encontrar viabilidad para ahorrar, porque no les repercute. O sea, aunque pudieran ahorrar algo, dices, tan poco lo que puedo ahorrar que esto no me repercute en patrimonio ni en riqueza posterior, con lo cual lo único que me queda es gastar. Es decir, consumo, porque al final no tengo, o sea, no me sirve para nada esto que me ha quedado, lo poco que me haya quedado, ¿no? Entonces, cuando tienes un país que no ahorra, no invierte, no genera capital, que crece a lo bruto, como decíamos, porque tiene esa capacidad de atraer personal, en este caso inmigración, para que puedan seguir produciendo en esos ámbitos de producción precario. Obviamente tú repartes. Claro, si tú tienes una producción bruta mayor y tienes más gente, repartes sobre ellos, y por eso el salario general, la sensación de pobreza es esa. Y además genera un nuevo estadio, que es el pobre asalariado. Es decir, en España tenemos un 24% de personas, un 24%, 1 de cada 4 españoles está en riesgo de exclusión social. A pesar incluso de tener un empleo, muchos de ellos. Estaban en Barajas y tenían trabajo y estaban allí durmiendo en un saco. Perdonadme, pero ¿cómo puede salir alguien por ahí diciendo que somos la leche del sistema solar, que crecemos más que nadie en la galaxia, cuando tenemos una cuarta parte de la población en riesgo de exclusión social? Es un insulto a la inteligencia. Y lo primero que tenemos que saber es que eso de la deuda, que además la vas engordando, aunque en el ratio, aunque en el ratio se vaya reduciendo precisamente por ese empuje del PIB, en el ratio luego pues la deuda parece menor, pero la deuda está en 1,7 billones ya casi, ¿no? O sea, es decir, estamos en una cosa que es de locos. Bueno, pues esa deuda genera unos intereses. La deuda todo el mundo sabe que no se va a devolver, o en principio nadie devuelve la deuda, lo que devuelve son los intereses por la renovación de esa deuda. Y España tiene como tercera partida de unos presupuestos generales del Estado que no se aprueban, pero los últimos que se aprobaron, y si se aprobaran algunos ahora aparecería el monto real de los intereses, que es la tercera partida. La tercera partida más importante de los presupuestos generales del Estado es pagar intereses. Imaginaos en vuestra vida que vuestro tercer gasto no fuese devolver un crédito, sino solo los intereses del crédito, por encima de cualquier otro gasto en tu casa. Eso es de locos, eso es inasumible. El problema de este país es que hay cifras que son muy complicadas de obtener en estos momentos, porque están muy retorcidas, maquilladas. Hay un decorado brutal en cuanto a las cifras económicas. Yo no hablo de apocalipsis, yo repito, vamos a un empobrecimiento sostenido. Este país un día... Ya estamos, ¿no? Sí, pero un día te despiertas... Ya estamos. Un día te despiertas y dices, cuenta, ¿no? Hostia, estoy en un país pobre, ¿no? Pero te despiertas un día. Y te despiertas un día en el que analizas esa economía sumergida que ya no puede tirar, porque obviamente hay mecanismos para que eso no suceda, ¿no? Porque además eso no es bueno, pero pasa una cosa, lo hacen todos los ministros, todos, y los acólitos y los medios, todos. Hablan de récord de afiliación a la seguridad social. Vamos a hablar de eso un día, ¿no? Vamos a hablar un día de ese récord. Primero, es pequeño ese récord si contemplamos la gente que ha venido a trabajar. Eso para empezar, o sea, tampoco hemos subido tanto porque porcentualmente miramos población activa con respecto a seguridad social afiliada y no te salen las cuentas tan buenas. Lo segundo es que ¿cuántos de ellos son empleo precario? ¿Cuántos de ellos son a tiempo parcial? Hay casi 800.000 personas que tienen 2 empleos ahí. Eso son 2 afiliaciones, no un afiliado. Esas cosas no te las cuentan. Entonces salen por ahí, sueltan el 22 millones, récord de afiliación en la seguridad social. Y perdona, delante no hay nadie que le diga, perdone usted, que le he traído yo una gráfica que se le va... Porque es que delante tampoco hay mucha cosa últimamente, sinceramente. Que esa es otra cosa que me pone también un poquito así. Querido